La iglesia se despierta, soplando vida eterna. Se abren las compuertas, el trono de la gracia. No está, no fallará, no, no, oh, oh, oh. La ciudad derramará su amor, oh, 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 fallará. Construiré una ciudad sobre una montaña que todo el mundo verá.
amor. Dígame. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay nada como el Señor.
vamos a orar, vamos a hacer práctico lo que cantamos, que no quede solo en palabras. Venga, tiene una necesidad, tiene una enfermedad, tiene un problema, quiere interceder por alguien, venga aquí adelante, rápidamente, por favor. Venga, venga, vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. No se quede con la carga ahí, venga, venga. El Señor es el que hace todo lo que hemos cantado. No son solo canciones, es nuestra realidad, es nuestra fe. Sé que solo tú lo harás. Transformar una tumba en jardín, solo tú. Mi hermano Eduardo, pase por favor para que oremos por la hermana María. Aleluya. Sé que solo tú lo harás. Gente con fe, póngase atrás por favor para orar. Alguien que tenga fe, ejercite la fe. Confiamos, confiamos, confiamos. Aquí hay alguien que necesita, alguien que esté orando. Hay un varón, aquí hay otro. Vamos, que nadie se quede sin cobertura. Comience a orar por esta persona. Comience a orar. Confiamos, Señor. Creemos, Señor. Creemos, Señor. Creemos. Jesús murió en la cruz para derrotar el pecado, derrotar la enfermedad, derrotar la muerte, llenarnos de fe, darnos esperanza y vida nueva. Creo que es un momento hermoso para recordar que Cristo murió en la cruz por nosotros y decirle que Él es digno. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor. Manos clavadas.
fuiste rechazado. Póngase en pie y cante. Soy aceptado y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado. Soy perdonado
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos tener acá en este colegio, que ha sido una bendición, Señor, que nos permite reunirnos cada domingo. Señor, que en esta hora sea tu voz, Señor, sea tu palabra, y que lo que podamos hoy compartir, Señor, que lo que hoy yo pueda entregar sea un mensaje que llegue a lo espiritual, Señor, y que también transforme nuestra alma y nos ayude, Señor, a ser cada día más como tú, Señor. Te damos muchas gracias y nos disponemos a ser tocados por tu palabra, Señor, a ser vulnerables, Señor, para seguir siendo cada vez más transformados por ti. Amén. Bueno, para empezar, quiero hacerle una pregunta de la vida cotidiana. ¿Usted alguna vez ha ido a una librería? Pero no las librerías donde venden artículos de colegio, sino que donde venden libros. Y no sé usted, pero yo las veces que he ido, lo primero en lo que me he fijado es en los libros. Incluso, bueno, obviamente porque en una librería hay libros. A veces uno va caminando y ve la vitrina toda llamativa y se frena, y a veces por curiosidad o por las características de los libros uno se frena y hasta a veces puede decidir si comprar un libro o no. Y yo encontré un dato por ahí que hacen falta entre 8 y 15 segundos para decidir si un libro nos interesa o no y decidir si es que lo vamos a llegar a comprar o no. Esto es súper importante al momento de publicar un libro, ya que las editoriales se toman el tiempo de hacerle una portada linda al libro para que la gente le llame la atención y los compre. Entonces, si ustedes se fijan en los libros que tenemos a su alrededor, quizás en su casa o algún libro que le guste, se va a dar cuenta que los colores, que las letras, que todo está como hecho para llamar la atención de los compradores, que seríamos nosotros. Entonces, existe el dicho por ahí de que no tenemos que juzgar un libro por su portada, pero en verdad en la práctica ninguno de nosotros no juzga un libro por su portada cuando lo va a comprar, sino que es la primera cosa en la que nos fijamos al momento de ir a adquirir un libro. Y es una forma de actuar que no solamente la llevamos al momento de comprar libros, sino que también cuando vamos a comprar artículos, quizás por internet, los miramos y decimos, me parece de buena calidad, de mala calidad, lo voy a comprar o no. Y va más allá todavía esta forma a veces de nuestra vida, de qué nos llama la atención o no, o de qué imagen, qué impresión nos crean las cosas, incluso con las personas. A veces cuando no conocemos a las personas, las buscamos por Facebook o por Instagram y nos fijamos en su feed o en su perfil y decimos, ya como que me podría caer bien o quizás no me podría caer muy bien. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros nos vamos creando impresiones de las personas y las personas también se van creando impresiones de nosotros. Y como creyentes, de alguna forma, somos como portadas de libros para los no creyentes. Y quizás la impresión que nosotros damos como portada de libro en un principio pueda ser buena o no, pero es una impresión que no solamente se queda con la primera, sino que cuando vamos conociendo más a las personas, vamos creando más y más impresiones a lo largo de lo que nos vamos como relacionando con las otras personas. Y yo pensaba cómo unir esto con el tema y quiero llevarlos a pensar de cuál es el mayor impedimento o el mayor tropiezo que nosotros como creyentes a veces ponemos a las personas que no conocen a Cristo para que se acerquen a Cristo. O cuál es como una razón que la gente que no conoce al Señor a veces dice, sí, como que me conocería al Señor, como que me acercaría a Dios, pero como que miro esto y no. Y muchas veces, yo estoy segura de que usted lo ha escuchado alguna vez, es nuestro testimonio. Y la gente dice, sí, está bien, pero para ser como Él, mejor no.
O sí, como que está lindo su mensaje, pero miro su vida y como que no. Entonces, nuestro testimonio en palabras más sencillas es nuestra forma de actuar, nuestra forma de desenvolvernos, nuestra forma de reaccionar frente a ciertas situaciones, nuestra forma de ser pacientes o impacientes cuando estamos en el tráfico, nuestra forma de ser, lo que la gente ve y que nos marca a nosotros, que nos hace únicos, nuestra forma de actuar. Entonces, hoy en este ratito les quiero compartir acerca de la importancia de nuestro testimonio y en específico de nuestro carácter y la importancia que tiene que nuestro carácter sea transformado por Dios para lograr nuestra madurez como creyentes y para lograr también que nuestro testimonio sea efectivo y para que las personas que aún no conocen al Señor se acerquen al Señor y lo conozcan. Y la Biblia está llena de ejemplos y de personas y de tapa a tapa podríamos encontrar muchos ejemplos de creyentes o de personas que conocieron al Señor y a veces quizás testimonios de los que aprendemos de lo malo y otros de lo que aprendemos del lado bueno, de las cosas buenas o de los logros que tuvieron los creyentes. Y la primera historia que les quiero compartir, la primera de 3, está en el libro de Génesis, al final del libro de Génesis. A mí, ya lo he dicho un montón de veces, me encantan los Antiguo Testamento, así que casi siempre me voy para allá. Y la historia de José en específico, que es súper famosa, si me pueden decir que sí o no, si han escuchado alguna vez la historia de José, y sobre todo en la Pascua, la típica película animada de José, y es un hombre en verdad, cuando nosotros miramos su vida, un hombre digno de imitar. José nació en una familia, fue el número 11º en nacer, y desde afuera podríamos pensar que la familia de José era una familia bendecida, porque sí lo era. Dios había elegido esta familia para todo lo que él quería hacer hacia adelante. Y podríamos pensar que era más o menos perfecta, pero la Biblia nos dice que no. Era una familia en verdad con bastantes disfuncionalidades. José nació de la segunda esposa de su padre, ya les dije que era el número 11 en nacer. Nació en una familia en la que su mamá y su tía, que también era esposa de su padre, se peleaban a su esposo, peleaban entre ellas por quién tenía más descendencia, discutían sobre situaciones y hay cosas quizás bastante tragicómicas en la Biblia que podemos leer. Su hermano mayor tuvo el atrevimiento de acostarse con la concubina de su padre y su padre cuando se enteró no reaccionó, o sea, no hizo nada. Tuvo 2 hermanos y en verdad más de 2 porque fueron muchos hermanos que cuando tuvieron una situación de abuso en la familia decidieron tomar venganza, asaltaron una ciudad y en verdad fueron muy pillos porque hicieron que todos los hombres se circuncidaran y cuando todos estaban débiles fueron y tomaron venganza por sus manos, saquearon la ciudad. Entonces, José no tenía una muy buena familia, por así decirlo. No era una familia quizás cristiana ejemplar. Y él tampoco tenía muy buena relación con sus hermanos, porque era el favorito de su padre y sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban. Y a tal punto llegó ese odio que ellos tramaron matarle. Imagínense el odio que le tenían para verbalizar, matemos a nuestro hermano, Entonces, José no tenía una familia como de la... bueno, obviamente su padre amaba a Dios, pero en ejemplos, en cosas así, habían hartas cosas de las que José quizás podría aprender el lado negativo. Y José podría haber estado
enojado con el mundo o enojado con Dios por la familia o por las situaciones que les tocó vivir más adelante, pero él decidió actuar de otra forma. Como les había dicho, José sus hermanos lo querían matar, pero decidieron no matarlo, sino que venderlo. No sé si era mejor o peor, pero deshacerse de él, que desapareciera de la familia. Y José fue vendido como esclavo, convertido por sus propios hermanos de ser el hijo amado de su padre, de ser el hijo favorito, a ser un esclavo traicionado por sus hermanos. Y él tenía dones de parte del Señor, él tenía sueños, y más adelante vemos en la Biblia que él tenía el don de interpretar sueños, y él podría, como les decía, haber estado enojado con el mundo, haber dicho, ¿por qué me toca vivir esta situación? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? Señor, ¿por qué permitiste esto si se supone que somos una familia elegida por ti? Y podría haber puesto todo lo que le pasó como una rabia enorme en su corazón y haber dicho, no sé, Señor, reniego de ti porque mira todo lo que me pasó. Pero José, he dicho muchas veces José, en vez de tomar estas decisiones, en verdad estas situaciones en su vida como algo para estar enojado, tomó estas situaciones como si fueran un cincel y un martillo para que modelaran su vida. Y uno de los pasajes que a mí más me gusta en la Biblia, que está en Génesis 45:3, muestra cómo este hombre, en vez de odiar a la vida por todo lo que le tocó vivir, decidió que las situaciones, que las circunstancias, los sufrimientos, no sé, las enfermedades, quizás las traiciones, las cosas que le tocó vivir, no fueran algo que lo endurecieran, aunque quizás en algún momento no sabemos si lo hizo o no, pero a lo largo de esta vida, y bueno, el resultado final fue el que encontramos en Génesis 45:3, que dice, José, después ya como de todo lo que le tocó vivir, sus hermanos vinieron por el hambre a Egipto y él ya estaba en una posición de honor, de honra y de autoridad en Egipto. Y estos versículos desde el 3 en adelante hablan cuando él se revela a sus hermanos, cuando él se da a conocer quién es él. Y les dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más para el que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Y uno dice, wow. José, después de haber vivido todo lo que vivió, de haber sido vendido, de haber sido encarcelado injustamente, al final de todo dice, no fueron ustedes, sino que Dios es el que me trajo aquí y me trajo con un propósito y yo he entendido este propósito y no es rabia lo que hay en mi corazón, sino que es comprensión del propósito de todo lo que he vivido. Si José se hubiese endurecido, lo más probable es que él no hubiese llegado a la posición que llegó, o quizás si llegaba no hubiese llegado a ser tan de bendición como fue, si hubiese tenido un corazón amargado, un corazón enojado. Él se dejó romper y moldear por Dios una y otra vez. Cuando sus hermanos no lo saludaban en su casa porque lo odiaban, cuando fue vendido y después tuvo la oportunidad de ponerse en un lugar de honor en una casa y después fue metido a la cárcel.
cuando iba siendo roto, imagínense estar en esa situación de que estás siendo un esclavo, después estás arriba, después estás abajo. Es como, Señor, ¿por qué juegas con mis sentimientos? Déjame arriba o abajo. Pero José pasó como por un sube y baja de situaciones que el Señor usó para hacer una transformación en su vida, en su carácter. Y él no puso los problemas como el centro de la vida, como el centro de su vida. Y leía una frase bastante dura en un libro, que no recuerdo el nombre, que decía, a veces hay personas que no pueden sacar los problemas de su vida porque los problemas son como la base de su vida. Como que si no tienen problemas, se les derrumba. Pero José tuvo la sabiduría de no poner los problemas ni sus situaciones como algo en lo que centrarse, sino que él puso su confianza en el Señor. Y en Juan 12:24 hay un versículo que Jesús dice, una palabra: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. José tuvo que morir, así como cada uno de nosotros tiene que morir a sí mismo. Quizás a veces cuando las cosas no nos salen o se presentan situaciones en nuestra vida que nos duelen, y quizás decimos, ¿por qué a mí? O no lo verbalizamos, pero en el fondo quizás si nos analizamos decimos, ¿por qué a mí? Si yo sirvo al Señor, si yo vengo a la iglesia todos los domingos, ¿por qué me pasa esto a mí? Implica morir a nosotros mismos. Pasaron 13 años desde que José fue vendido como esclavo hasta que estuvo delante de sus hermanos, quizás 15 años. Y durante este tiempo él fue continuamente moldeado en las manos del Señor. Él pasó un proceso de transformación, quizás lento, fueron 13 largos años. Y es un proceso como el que nosotros igual vivimos en nuestra vida. Cuando conocemos al Señor somos salvos instantáneamente, pero empieza un proceso de transformación de carácter en nuestra vida, y que es el más difícil, porque a veces uno mira y dice, oye, ese hermano lleva 10 años en la iglesia y todavía está igual. O a veces nosotros mismos decimos, llevo 5 años en la iglesia y todavía estoy peleando con esto. Porque el proceso de transformar nuestro carácter es largo, a veces lento, y no se va a acabar hasta que nos vayamos al cielo. Pero es algo a lo que nos tenemos que disponer. Y es algo a lo que el Señor quiere que estemos nosotros dispuestos a ser transformados en nuestro carácter, a ser transformados en nuestras actitudes. Y yo les pregunto y me pregunto también, ¿has notado algún cambio en tu carácter en estos últimos meses? ¿Hay algo en tu vida en lo que puedes decir, hace 5 meses me costaba tanto esto? Pero hoy día lo superé, hoy día el Señor me ayudó, hoy día sé que en esto fui moldeado. ¿Hay algo en tu vida en lo que tú puedas decir, ustedes, yo, en esto he sido transformado en este tiempo? En el instituto nos daban el ejemplo, bueno, muchos ejemplos, la casa del alfarero le decían al instituto, y nos decían que era como una bolsa llena de piedras y cada uno de nosotros era una piedra, y que el Señor la tomaba en la mano y la batía, y la batía y la batía, y entre todos adentro nos chocábamos, simulando que éramos las piedras, y nos íbamos moldeando los unos a los otros. Y como iglesia, en algún sentido, somos como una bolsa llena de piedras, y cada uno es una piedra, y cuando el Señor la bate, las cosas de uno ayudan a que el carácter del otro se forje, y así los unos con los otros. Entonces, el Señor, como iglesia, nos usa para moldear nuestro carácter. A veces cuando vemos situaciones en la iglesia, más que tomar una posición negativa, yo creo que el Señor quiere que aprendamos de esas situaciones, que aprendamos a manejar esas situaciones, que crezcamos y maduremos en nuestro carácter, y que también nos miremos a nosotros mismos y digamos, quizás yo también soy un poquito como Él, y en esta área también me falta un poquito. Otra historia de otro hombre
que tenía un testimonio que el Señor usó fue Pablo. La semana pasada Bruno y Meli estuvieron predicando acerca de Pablo, cómo Ananías fue usado por el Señor para ir a orar por Pablo. Y él fue un hombre que fue transformado por el Señor. Y mientras estaba en la silla y pensaba en Pablo, si él no hubiese tenido este encuentro tan fuerte con el Señor, lo más probable es que su corazón endurecido, su corazón religioso, jamás hubiese dicho Jesús verdaderamente es el Mesías. Hizo falta que el Señor se le presentara, que lo dejara ciego y que tuviera como un impacto tan fuerte en su vida que él dijera, el Señor es real. Y a veces en nuestra vida hay áreas que están tan endurecidas en nuestro corazón o cosas que tenemos tan guardadas de mano del Señor que a veces hace falta que esa crisis que estás viviendo o que viviste se presentara para que tu corazón se ablandara y dijeras, Señor, ahora sí te dejo trabajar en esto. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero su testimonio, su carácter fue transformado de tal forma que la gente se asombraba y decía, este es Pablo, el perseguidor de la iglesia, que pasó a ser uno de los hombres más importantes, pasó a administrar un montón de iglesias. Y hay un ejemplo en la Biblia en específico que lo estuvimos estudiando en el CLP, así que si no asiste en el CLP, te debería haber asistido para conocer esta historia. Está en la Biblia, en el libro de Filemón, del versículo 3 en adelante. Había una situación bastante complicada. Filemón era un creyente que tenía un esclavo, el esclavo se fue, lo traicionó, y el esclavo se convirtió al Señor. Y Pablo tuvo que hacer de mediador. Entonces él le escribe una carta personal a Filemón para prepararle un poco el camino a Onésimo, que era este esclavo, y que fuese aceptado por Filemón y que ellos pudieran como reconciliarse. Entonces desde el versículo 3 Pablo le escribe: Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz por la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Y bueno, Pablo le ruega que acepte a Onésimo de vuelta. Esta era una situación complicada y que requería mucha madurez de carácter. No cualquiera hubiese aceptado una carta de otra persona para aceptar de cierta forma a un traidor, a alguien que te dañó. Y bueno, hay como 3 ejemplos de madurez en esta carta. Tenemos a Pablo con la madurez suficiente y el carácter lo suficientemente transformado para plantarse con autoridad delante de Filemón y decirle, mira, te lo podría exigir, pero te lo ruego. Pero de alguna forma igual Pablo mismo haciendo como un testimonio de lo que el Señor había hecho y quizás dándole a Filemón como el tino de lo que tenía que hacer. Por otro lado está Filemón, lo suficientemente transformado por el Señor para aceptar a este traidor, lo suficientemente transformado por el Señor para perdonar, para hacer borrón y cuenta nueva, para aceptar con delicadeza. Y mientras les comento estas cualidades de estas personas, quiero que pensemos si nosotros tenemos también estas cualidades, esa capacidad de perdonar quizás una deuda, o estamos 5 años de nuestra vida pensando que nos debían ese dinero, nunca nos pagaron. Y también tenemos, bueno, a Onésimo mismo, con la suficiente madurez de carácter y crecimiento espiritual para humillarse y decir, ¿sabes qué? Yo la embarré.
te pido perdón. Me acerco a ti dispuesto a lo que tú quieras hacer conmigo, pero me acerco porque sé que me tengo que reconciliar contigo. Y todos estos hombres son, al parecer, por esta carta, lo suficientemente transformados por el Señor para afrontar esta situación de una forma madura y al fin y al cabo terminar con su testimonio dándole la gloria al Señor y que las otras personas que no conocían a Cristo también vieran este testimonio. Y en esta situación hay una madurez, un fruto visible del Espíritu, que es lo que nos dice Gálatas que nosotros tenemos que desarrollar: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que son las cosas que el Señor quiere que logremos con nuestro carácter transformado. Y la última historia, ya para ser breve, está en 1 Corintios 3, y es la historia de una iglesia muy conocida, la iglesia de Corintios, una iglesia llena de dones, llena de ministerios y llena de, yo creo que una gran visión el Señor tenía con esta iglesia, lo que iba a hacer con estos dones, y los hermanos se dejaban usar por el Señor. Hablaban en lenguas, habían profecías, pero había una situación que no los dejaba mucho crecer. Y en 1 Corintios 3, del 1 en adelante, dice: yo, Pablo, escribe, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, porque aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cada uno afirma: yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos. ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Al principio les decía que el carácter es importante tanto para nuestro propio crecimiento espiritual como para el testimonio que le damos a los demás. Y Pablo en este versículo nos da una cruda verdad que también es aplicable para nuestra vida. Dice: mientras haya entre ustedes celos y contiendas, son inmaduros. Y yo todavía les tengo que dar leche, porque no son capaces de dirigir el alimento más sólido. En otras palabras, esta inmadurez de carácter o aún proceso quizás que está comenzando de ser transformados en sus vidas, no los deja recibir lo que yo les quiero dar, alimento sólido. Entonces, en algún punto, el que no dejemos que nuestras vidas sean moldeadas por el Señor nos afecta a nosotros mismos y afecta el testimonio que nosotros damos a los demás. Quizás como ese libro que vemos en la vitrina, que es atractivo, pero al lado hay otro que no nos gusta y que lo pasamos de largo. Como ¿cuál de los dos libros somos nosotros de testimonio? Somos como ese libro que a la gente le llama la atención y dice: este libro debe ser bueno, debe contener un buen mensaje porque se le nota en la portada. O somos como ese otro libro que está en la vitrina, que cuando la gente lo mira dice: quizás es interesante, pero no me llama mucho la atención porque, no sé. En nuestra vida, constantemente, a los que llevamos menos tiempo, a los que están comenzando, a los que llevan muchos años, constantemente deberían haber señales de cambio y de transformación. Y señales que nosotros pudiésemos decir quizás al año: en esto fui transformado por el Señor. O en esto otro quizás no fui tan transformado por el Señor. Y lo que el Señor quiere es que vayamos de gloria en gloria, que vayamos en victoria, que seamos transformados por Él
para darle cada vez más la gloria a Él, la gloria al Señor. El fin de que nosotros seamos transformados también es ser de testimonio para los demás, pero el fin de que la gente conozca a Cristo es que le demos la gloria a Él, de que sigamos, es como un ciclo, que seamos transformados para darle la gloria a Él, para hacer testimonio a otras personas y que otros lo glorifiquen, que otros lo conozcan. Entonces Dios, como iglesia, nos va a usar para moldearnos, así que ténganme paciencia, tengámonos paciencia en el servicio, porque somos como una bolsa de piedras que el Señor está batiendo y nos invita a ser pacientes los unos con los otros y también con nosotros mismos en nuestros procesos. No sé qué área de su vida aún no ha sido transformada por el Señor, o qué área de su vida usted dice, en esto me endurecí y me cerré tanto que, Señor, necesito que pase algo, que no sé, que me quiebres de una forma tal que puedas empezar a transformarme en esto en lo que me cerré. Entonces el Señor siempre está dispuesto, y yo creo que, bueno, y en la práctica son pocos los casos de la gente que es transformada así a la rápida, pero el Señor lo puede hacer, pero también depende muchas veces de nuestra disposición, de lo que nosotros le permitimos hacer al Señor en nuestra vida y de lo que no. Entonces, hoy, como un recordatorio y con ejemplos de la Biblia, el Señor nos hace este llamado de que Él quiere seguir transformándonos como iglesia, como creyentes. Él quiere seguir transformando nuestro carácter y es la misión más grande, bueno, no tan grande, pero que nos lleva bastante tiempo, el ser transformados en nuestro carácter. Pero el Señor nos invita a ser vulnerables, a ser humildes, a ser sensibles. A veces el Señor nos habla y nos dice esto y nosotros decimos, eso de allá, que ya solucioné. Pero el Señor hoy hace el llamado nuevamente a nuestras vidas de déjate moldear por mí. Como ese barro que es moldeado, somos más como ese barro moldeado en las manos del alfarero, que el Señor tiene que romper una y otra vez para que quede perfecto. Entonces les hago la invitación a que seamos humildes a reconocer, porque todos tenemos algo. Yo tengo muchas cosas y yo sé que cada uno igual, como para no echarme el agua sola, porque sé que todos tenemos cosas en nuestro carácter, situaciones no resueltas, que el Señor nos dice, yo quiero moldearte ahí, pero me tienes que dejar moldearte ahí. Y tienes que entender que no eres el único que necesitan que lo moldeen ahí, sino que los otros también. Entonces ten paciencia con los demás y contigo, pero déjate moldear. Así que los invito a ponerse en pie. Y a que puedan orar al Señor, quizás pidiéndole perdón, o quizás reconociendo que aún hay cosas en su carácter, en nuestros caracteres, que no hemos dejado que el Señor moldee. Y podamos presentarnos humildemente, y quizás si necesitamos que el Señor venga de una forma tal y que nos quebrante, decirle, Señor, necesito que vengas y que me quebrantes porque me endurecí tanto en esto que no puedo de otra forma si no es con tu Espíritu Santo, con el convencimiento de que tú estás ahí, de que me quieres transformar. Señor, en esta hora nos acercamos a ti con una actitud, Señor, de reconocimiento de la necesidad que tenemos, Señor, y de también reconociendo el largo camino que tenemos por delante en aquellas áreas de nuestra vida, Señor, en la que quizás no nos hemos dejado moldear por ti. Señor, en esta hora nos reconocemos una vez más como imperfectos, como cristianos, Señor, como creyentes que necesitan que su testimonio sea aún más eficaz, Señor,
que su testimonio sea aún más visiblemente transformado por ti. Señor, te pedimos en esta hora que quebrantes nuestro corazón, Señor, que quebrantes nuestra mente. Quizás si hemos construido murallas, Señor, quizás si nos hemos cerrado tanto y te hemos dicho en esto no, aquí, Señor, no entras. Te pedimos, Señor, que en esta hora traigas un quebranto sobre nuestra vida, Señor, y que tu presencia nos inunde y nos ayude, Señor, y nos hagas sensibles para seguir siendo vulnerables a tu palabra. Queremos, Señor, ser como tú, ser más como Jesús, porque tú eres nuestro punto de comparación, Señor. Ayúdanos a ser humildes como fue José, a entender las circunstancias de la vida como ese cincel y ese martillo que tú usas para seguir transformando nuestro carácter. Señor, queremos que en esta área que nos cuesta, quizás, Señor, en nuestro ego, o quizás en lo económico, o quizás, Señor, en esa relación que todavía no hemos logrado cerrar, solucionar, queremos que seas tú, Señor, en nuestra vida. Como iglesia nos presentamos para que nos moldees, para que nos transformes, Señor, y para que seas tú, Señor, el que las personas vean cuando compartan con nosotros. Queremos que seas tú, Señor, en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida. La única manera de ser transformados es reconociendo que necesitamos ser transformados. La única manera. Y Naya tiene razón, a veces nos endurecemos y estamos también en nuestra propia opinión, pero a veces hasta nos daría miedo preguntarle a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿qué crees que debo cambiar? Porque seguro tendrían una lista para decirnos, ¿verdad? En nuestra propia opinión estamos bien, pero sin tener que ser tan espirituales, podemos preguntar a los que nos rodean y a ver si aceptamos la respuesta sin justificarnos. Y aunque todos se pusieron de pie, le vamos a pedir al Señor que comience hoy la transformación y sabe, sería tan bonito hacerles pasar al altar y orar por usted y creer que se va a su casa con esa paciencia que no tiene, con esa misericordia que no tiene, con esa benignidad que me encanta, ese fruto del Espíritu, porque es mirar las cosas con buenos ojos, la benignidad. Pero no es así. Dios usa circunstancias, porque no vino alguien a orar por José, sino que él en medio de las circunstancias fue transformado. Tenemos que cambiar la manera de ver las circunstancias. Los muchos no de Dios con el fin de que cambiemos. El hermano que nos critica, la familia que habla mal de nosotros, que es injusta, que se aprovecha, tal vez sea la mano de Dios queriendo cambiarnos. Y yo creo con mi corazón que en el sendero que iniciamos en enero de ayunar y vamos a comenzar en febrero, espero que se prepare para nuestros siguientes 15 días de ayunos, Dios nos va a llenar de su poder. Pero Dios no quiere solo poder, quiere fruto. Quiere que seamos cristianos integrales, que tengamos el poder de Dios en nuestras manos, pero también el carácter del Señor. Llegar a ser como Jesús. Así que vamos a cantar esta canción hermosa, pero yo quiero que usted, si usted, como yo, necesito comenzar un cambio, tener de Dios la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para saber que lo que estoy viviendo es parte de la mano de Dios en mi vida. Así que mientras
mientras cantamos, si usted cree que necesita eso, levante su mano y cante esta canción con el sentido que tiene. Ayúdanos, Señor Jesús. Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéjame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Úsame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéjame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Señor, haz el cambio. Ayúdenos, Señor, a no reclamar más. Ayúdenos, Señor, a reconocer que nos falta amor, que nos falta empatía, Señor. Que tú quieres poner en nosotros un corazón lleno de misericordia, lleno de paz,
sabiduría, sobre todo amor, Señor. Transfórmanos, Señor. Cuando nos hablaste allí en 1 de Juan, nos confrontaste, nos dijiste que nos faltaba amor. ¿Cuántas cosas tendremos que pasar, Señor, para aprender a amar? Para aprender a amar, Señor. Transforma nuestro carácter. No queremos ser solo evangélicos, queremos ser cristianos. Parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. Amén. Tome asiento. Gracias, Naya. El Señor nos habló. Bendecimos al Señor por estos predicadores. La semana pasada otros jóvenes, la que sigue también. Pero no crea que el púlpito es solo para jóvenes. De hecho, el pastor y yo también predicamos. Así que para todas las edades. Solo dispóngase que el Señor le use. Voy a dejar a mi esposo aquí que tiene algunos avisos para compartirnos. Agradecemos a los hermanos, a las hermanas que cuidaron a los niños. Gracias por ese gran servicio. Bendito sea el Señor. Gracias por estar aquí. Quiero comentarles lo que ustedes tienen que saber algo y comuníquenselo al resto de la congregación. Cuando el día sábado por la noche llueve, el domingo no podemos estar aquí. O el domingo está lloviendo y vamos a estar en el templo. ¿Qué significa eso? Que el aforo de nuestro templo es mucho más pequeño que este. Y como esto de la variante está creciendo y la cantidad de contagio está creciendo, seguramente vamos a bajar de fase, va a ser un poco más difícil. Y entendiendo que los músicos llegan muy temprano, optamos por hacer un solo culto. Entonces, eso significa que usted, sabiendo si va a ser aquí o en el templo, es mejor que usted se anote de antemano. El domingo pasado alguien me llamó a las 11:15 de la mañana. Yo no me voy a acostar porque está en el culto, pero seguramente era para decirme quiero ir al culto. Entonces, ayudémonos con esto, ¿les parece? Estamos aquí porque estamos al aire libre, porque ustedes saben que esta variante hoy día es mucho más contagiosa que la otra, y mientras más espacio tengamos para poder reunirnos va a ser mucho mejor. Aquí tiene que venir bien abrigado, porque algunas veces hace viento como hoy, pero gracias al Señor, al solcito, las hermanas están ahí, al solcito calentándose. Pero tenga esto en consideración: si el día sábado llueve a la noche y el domingo está lloviendo, no vamos a hacer el culto acá, lo vamos a hacer en el templo. Pero para que usted pueda estar en el templo, usted tendría que haberse inscrito por lo menos el día miércoles. Porque, por ejemplo, nos pasó la semana pasada que sobrepasamos en un 30% nuestro aforo. Entonces tenemos que cuidarnos en eso. ¿Nos parece? ¿Les parece o no? ¿Sí? ¿Está bien? Están los jóvenes predicando, son los hermanos que están haciendo el trabajo en el Cerro Macera. Gracias al Señor por los hermanos del evangelismo que el día de ayer pudieron estar en el Cerro Macera orando, clamando, rogando al Señor. Esto se está poniendo realmente interesante porque el Señor está moviendo a su iglesia. No importa que sean pocos. No importa que usted diga, pero somos tan poquitos los que vamos. Es que el Señor quiere glorificarse en lo poco. Porque si en lo poco somos fieles, sobre mucho el Señor nos pondrá. Así que si usted no puede ir, usted ore, clame, ayune por la gente que está yendo al cerro a hacer evangelismo. Ore, clame, ayuno por los jóvenes que están haciendo consolidación. Si usted dice, yo quiero ser parte del equipo consolidación de la gente del cerro, acérquese a alguno de estos hermanos, son 8. Y puedan decir, yo quiero servir junto a usted. Así crece la iglesia. La iglesia crece con gente que quiere hacer la obra. Y vamos a avanzar a la obra que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes están contentos. Yo estoy contento porque soy de Cristo, dice la canción. Y yo bendigo al Señor por cada uno de los que ustedes están aquí. El Señor les honra, hermano. De verdad el Señor le honra a toda la gente que nos está viendo a través de la red. Gracias por ser parte del Centro Cristiano Esmeralda.
Y yo le voy a pedir un favor. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor de alguna manera les ha bendecido. Quiero ver manos levantadas. Dani, ¿en qué Dios te ha bendecido? Fuerte, porque como estáis con mascarilla, en tu trabajo. Ustedes saben que la Dani fue la única enfermera que se graduó en pandemia arriba de una ambulancia. Ahí recibió su titulación, ¿cierto? El Señor le guardó un lugar. ¿Quién más Dios le ha bendecido en este tiempo? ¿Sí? Hermana Marcia. Gloria al Señor. El Señor te ha cuidado. Qué bueno tener una buena salud. Elizabeth, con tu familia, con tu esposo sobre todo. Es una bendición del Señor ese hombre. Y obviamente mi cuñado Marcelo, que está entre nosotros, que nos saca un poco de este estrés pastoral. El otro día me llevó ahí, casi no dimos vuelta en karting, pero estuvo bueno, ¿no? ¿Quién más el Señor le ha bendecido? Quiero otra mano levantada. Aquí se acabaron, delante levantaron toda la mano. Ahora que estoy pidiendo testimonio, se acabaron. Juan Carlos. Qué bendición más grande tener una familia sana y tener hijos que sirven a Cristo. Eso es lo mejor. En gratitud al Señor, la palabra dice que según el Señor a usted le haya prosperado y bendecido, usted deberá apartar inteligentemente una ofrenda al Señor. Así dice la Escritura, que según el Señor te haya prosperado, apartarás para Él, para bendecir su obra. Nosotros no hablamos de limosna como habla en la iglesia del otro lado. Nosotros hablamos de ofrenda, porque la ofrenda tiene que ver con la actitud de mi corazón hacia el Señor. La ofrenda no tiene que ver con lo que me sobra, sino con la buena actitud que tengo de mi corazón al Señor. Ahora, no es cantidad de dinero, sino en la actitud del corazón. Puede ser que alguien hoy día dé un billete de 50,000 pesos, pero con un mal corazón. Y esa ofrenda no le agrada al Señor. Pero puede ser que alguien como la viuda dé todo lo que tenga, con un corazón agradable. Y así mira el Señor nuestra ofrenda. Entonces, le voy a pedir a mi hermana que está acá, sí, pase usted. No es la Renata, es la Florencia. ¿Y dónde está la Renata? La vi aquí hace un rato. Renata está jugando. Renata, ven a ayudarme, por favor. No quiere venir. Ok, muy bien. ¿Quién me quiere venir a ayudar? ¿Algún niño aquí? Isabela, muy bien. La cartera. ¿Sabe lo que más me impresiona de Jesús? Que Jesús supo lo que estaban dando en la ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque estaba mirando. Se dan cuenta que nosotros hacíamos ofrenderos largos y metíamos el billete a la mano para que nadie supiera lo que nosotros dábamos. La Escritura está llena de sabiduría en esto. Entonces, cuando usted ofrende y las niñas miren lo que usted ofrende, no se escandalice, sino que dígale: gracias, Señor, por la provisión que nos has dado. ¿Tocamos algo mientras ofrendamos? Muy bien, pasen, chicas, pasen. Mientras ofrenda, póngase en pie y cantamos al Señor. Nos vamos a ir recordando y alegremente.
iglesia se despierta, soplando vida eterna. Se abren las compuertas del trono de la gracia.